ni siquiera físicamente, porque esos males traen a nuestro congoja, a nuestro corazón, amargura. Y una vez que abrimos la puerta, le damos autoridad al enemigo para que haga lo que quiera nuestra familia. Y nos equivocamos muchas veces. Y así pasa en lo ministerial. Pasa que no podemos crecer. ¿Por qué? Porque a veces nos conformamos simplemente con estar en una situación espiritual que nos sienta bien, que estamos cómodos. No queremos responsabilidades, no queremos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, no queremos que nos pongan desafíos, no queremos, Señor, yo te voy a adorar, pero bajo mis propios términos, bajo mis propias condiciones. Y Dios no quiere eso para nosotros. Fíjese que Dios en su palabra dice que nosotros haremos mayores cosas que Él. Así que a Dios le importa el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. A Dios le importa que nosotros no tengamos límites. Dios no tiene problema en compartir la gloria con Adelina. Dios no tiene problema con Janina, Mara, con Darío. Dios quiere que mientras más crezcan ellos, más enaltecido es su nombre. Por eso a Dios le interesa que nosotros crezcamos y que pasemos de nivel en nivel. ¿Entiende? Dios está interesado que crezcamos, pero siempre y cuando haya humildad en nuestra vida y seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos da, tanto en lo material como en lo espiritual. Si usted quiere, vamos a ir a la palabra del Señor en Isaías 55. Hay gente que cree que jamás va a poder alcanzar sus sueños, simplemente porque no se da cuenta que en su vida personal tiene las prioridades cambiadas. ¿Sabe que muchas personas vienen a la iglesia con el propósito de extorsionar a Dios? Y usted me va a decir, guarda con lo que decís porque es fuerte. Pero vienen muchas personas a la iglesia y se congregan. Decís, Señor, yo voy a ir el domingo, pero quiero que me bendigas en esto. Y dígame si eso no es como una especie de chantaje. Y decirle al Señor, si yo voy a la iglesia y me congrego, yo quiero que me prosperes en tal cosa. ¿O acaso no hay personas que dicen, yo voy a diezmar, Señor, con todo lo que me cuesta, porque sabes que la economía no está bien, sabes que la situación está difícil, aumentó la nafta, aumentó el pan, aumentó la leche, aumentó todo, la luz, los servicios, los impuestos. Señor, yo te voy a diezmar, sabes que me cuesta, pero quiero ser prosperado. ¿Y sabe una cosa? Hay un error de conceptos, hay un error de prioridades. No somos nosotros los que le tenemos que exigir a Dios. Y creemos que nosotros lo vamos a obligar al Señor para que nos bendiga. El diezmo tiene otra finalidad. Tiene otra función, tiene otro fin. Pero nosotros nos creemos que si venimos y damos en el alfolí, vamos a poder exigirle al Señor. Incluso si hacemos trabajos en la iglesia, Señor, ¿me vas a mandar a cantar con todos estos locos que tocan acá? Lo voy a hacer, pero quiero que tu gloria... Nosotros no somos ¿quién para exigir al Señor? Simplemente somos instrumentos en sus manos. Pero equivocadamente cambiamos las prioridades, los conceptos, los cambiamos de lugar. No somos nosotros los que exigimos a Dios. Mire lo que dice Isaías, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es el pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. El 3 dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor
por David. Mire, este versículo me ha impactado mucho mi corazón, porque muchas veces nos hemos equivocado con que nosotros podemos tener una conducta responsable y eso nos da autoridad para reclamarle al Señor lo que querramos. Dios dice, no gasten su dinero en cosas que no satisfacen el corazón. No gasten su intención, quiere decir esa palabra. No gasten todas sus fuerzas, no enfoquen su ánimo, no enfoquen su atención, todo su corazón en algo que no satisface. ¿Por qué gastan en cosas que no es pan? Gasten, inviertan en el pan, pero que es mi palabra. Escúchenme, abran sus oídos. ¿Por qué Dios quiere que vayamos a Él y que le escuchamos? Porque si abrimos nuestros oídos, la palabra que sale del corazón del Señor entra a nuestro propio corazón y es la que alimenta nuestra fe. Y es lo que Dios necesita hoy por hoy, que la iglesia tenga fe. Dios no está exigiendo otra cosa. Dios no está exigiendo pagos extraordinarios. Dios no está pidiendo ofrendas extraordinarias. Dios no está pidiendo que haga un sacrificio. Dios quiere hallar en los últimos tiempos personas que tengan fe. Si quieren tener fe, tienen que abrir sus oídos. Si quieren abrir sus oídos, tienen que ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Padre eterno. Pero no equivoquemos las prioridades. No cambiemos las cosas que son importantes. La salvación no está solamente en congregarse. La salvación no está en apadrinarse con un determinado nombre de iglesia o estar bajo una cierta autoridad. Nuestra relación depende netamente de la fe con el Señor. Dios agrada de las personas que encuentran fe. Mire, si Dios le interesa que solamente pide como mínimo, ¿qué cosa? ¿Qué medida de fe? Un grano de mostaza. Imagínese si encontrara una sandía. No me diga que algunos tienen sandía guardada, no, eso es otro tema. Pero Dios quiere encontrar una medida de fe en nuestras vidas. ¿Para qué? Para Él saciarnos. Para Él alimentar nuestra fe. Para Él poder cumplir sus promesas que por amor un día le hizo a David. Pero no tenemos que invertir dinero, es necesario tener fe. Fíjese que a veces nos equivocamos a tal punto que si nuestro deseo es comprar una casa, no le consultamos al Señor. Y digo esto como un ejemplo, pero lo podemos abarcar en diferentes áreas. Comprar un auto, hacer una inversión, invertir en un negocio, no sé, lo que usted quiere, comprar ropa, adquirir un terreno, hacer un viaje. Yo soy de los que dicen de que es bueno que en esta tierra podamos disfrutar todos los beneficios que Dios nos da, pero en su tiempo y en su voluntad, no cuando mi corazón simplemente lo desee. Y a veces no consultamos al Señor y oramos por una casa. Mejor dicho, ni siquiera oramos por una casa, seamos sinceros. Y vamos y recurrimos al banco y el banco dice, estas son las condiciones. Este es el dinero que te puedo dar y este es el pago que tenés que hacer mensual. ¿Durante cuántos años? Y creemos más en el banco que si creyéramos en Dios, que Dios no necesita bancos. Que con su poder Dios no necesita recurrir a una cuenta. Y si lo hace, y si Dios nos manda a un banco, nosotros confiamos en Dios que Él proveerá, porque fue su voluntad. Por alguna razón nos mandó a sacar un crédito, pero siempre escuchando su voz, ser obedientes. Entonces cambiamos las prioridades. Ya no es mi corazón el que habla, ya no es mi ansiedad, mi carne la que desea, sino que es mi espíritu que dice, espera la voz de Dios. Espera que Él diga cuándo, espera que diga dónde, espera que diga cuál será la inversión que tenés que hacer. ¿Entiende la diferencia? Y Dios dice, no gastes en otra cosa que no sea el pan. ¿Por qué gastas tu salario en algo innecesario? Y eso habla de que muchas veces ponemos todas nuestras fuerzas en cosas equivocadas y no descansamos en Dios. No pensamos en que en Dios es la fuente de sabiduría, que Él es el que tiene la verdad. En Isaías dice, acércate, escúchame e inclínate ante mí.
Hay todavía gente que todavía no se inclinó delante del Señor. Vaya a decirle a un obrero inmaduro que sea obediente. Vaya a decirle a un obrero inmaduro o a una persona que se congrega que tiene que corregir ciertas actitudes. Va a encontrar rechazo, va a encontrar una resistencia porque todavía no se ha inclinado a Dios. Viene así, está todo bien. Viene a la iglesia, se congrega, pero aún no ha escuchado a Dios. Aún no ha prestado atención al alimento que Dios tiene. Aún no se ha inclinado en reverencia ante el Señor. Y sigue malgastando su salario en cosas que no tienen satisfacción para nuestra vida. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. No hace falta dinero para progresar. El éxito se basa en tener fe, en que Dios halle fe en nosotros, para que Dios pueda prosperarnos. Y déjeme decirle algo, la prosperidad no tiene que ver con lo económico. La prosperidad es el éxito cuando cumplimos la santa voluntad de nuestro Padre. Nosotros vamos a ser prosperados en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, absolutamente en todos. Seremos prosperados cuando seamos capaces de escucharlo, acercarnos e inclinarnos ante Dios, como dice Isaías. Y ahí vamos a encontrar prosperidad para nuestros caminos. Vamos a encontrar prosperidad para nuestros pasos. Todo lo que hagamos nos va a salir bien porque es la perfecta voluntad del Señor. Hay una vida que este mes yo me puse a estudiar Génesis y hay una vida de un patriarca que me atrapó mucho. Y es la vida de Abraham. Todavía se llamaba Abraham, no Abraham. Y a Abraham se le presentó el Señor y el Señor encontró algo que le encantó de Abraham, que fue su fe. Entonces Dios le prometió un hijo, un primogénito de su propia sangre, a una persona que estaba a punto de cumplir 100 años, donde ya, usted me entiende, no podía tener hijos, donde su esposa Saraí tampoco podía tener hijos. Y Dios le prometió que por medio de ese hijo iba a ser padre de una gran multitud. Y Él le dio un tiempo determinado que tenía que esperar hasta que esa promesa se cumpliese. En el medio, su esposa incrédula se sonreía y decía, ¿cómo puede ser que Dios le haya prometido eso cuando yo ya no puedo tener hijos, ya no soy fértil? Y en ese interín del tiempo que hasta que se cumplió su palabra, Saraí le dice, bueno, Abraham, yo no te puedo dar hijo, así que te entrego a mi criada para que tengas un hijo. Su criada Gad. Y ese llega a su criada y tiene un hijo que se llama Ismael. Pero todavía ahí Abraham no hizo caso a la promesa del Señor. No supo esperar. No supo esperar en lo que Dios le había prometido. Mucho tuvo que ver la incredulidad de su mujer. Al tiempo Dios se le presenta, y si usted me acompaña a Génesis 15, Génesis 17, cuando dice en 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Dios le exige que viva en su presencia. A los 100 años, Abraham tiene su hijo Isaac. Su amado hijo, como relata la palabra, lo cría. Y en un tiempo el Señor se le presenta a él y le dice, entrégame tu hijo en ofrenda. Imagínese el corazón de Abraham después de haber deseado tanto su primer hijo. El hijo de la promesa, donde Dios iba a generar una multitud, donde la multiplicación de su descendencia iba a ser mayor que los cielos, que las estrellas que están en los cielos, que la arena que está en el mar. Ahora Dios se lo pedía. Imagínense las cosas que en su interior recorrían de Abraham. Y se lo lleva, usted conoce la historia, se lo lleva al monte con 2 criados, iba con su mula, con la leña. Y en el momento de ofrendarlo, el Señor para la mano de Abraham y le dice que encontró en él
justicia, que fue hallado justo, una persona de fe que le creyó, que se mantuvo intachable y en obediencia en su presencia. No dudó, mire, Abraham no dudó en sacrificar a su hijo, a pesar que en lo natural se desvanecía lo que Dios prometió. Dígame si Dios le da algo y al tiempo se lo pide que lo entregue. Usted no pensaría, Dios se está contradiciendo, Dios me va a sacar lo que sería el que va a crear la descendencia multitudinaria. No, ¿usted no vería que se desvanece la promesa del Señor en ese sacrificio? Sea sincero, ¿no? Pensará, Dios está jugando conmigo. ¿Es acaso Dios el que me prometió hace 2 años? ¿Es acaso Dios el que el año pasado me dio a Isaac y ahora me lo pide? ¿No vería que se desvanece en lo natural lo que Dios había prometido? Pero Dios es fiel y verdadero para proveer, a pesar de que lo natural se desvanezca, las posibilidades, a pesar de que se cierren las puertas, a pesar que veamos simplemente una pequeña luz, allí Dios provee. Allí Dios es fiel y verdadero y da los recursos que necesitemos, pero tiene que haber en nosotros una actitud, mantenernos en su presencia con una conducta intachable. ¿Y Dios qué hizo con Abraham? Vio enredado un carnero, un animal para el sacrificio entre los arbustos. Dios fue fiel. Dios fue fiel. Pero esa es nuestra actitud. Queremos, y así fue creciendo la fe de Abraham. Se le cambió el nombre, a su esposa también se le cambió el nombre, Saraí a Sara. Y se multiplicó su descendencia y todos conocemos quién fue Abraham, un patriarca que nos enseñó que es el padre de la fe. Y es lo que Dios está buscando, que en estos tiempos encuentre en cada uno de nosotros esa fe para que Él pueda obrar. Una fe intachable, inquebrantable, incorrumpible, porque cuántas veces agarramos las situaciones y camuflamos bendiciones que no existen y las tomamos como si fuesen bendiciones de parte del Señor, porque a donde vemos un primer escape, aunque no sea la voluntad del Señor, decimos, Dios me ha bendecido y me voy por acá, y son excusas, y nuestra fe ha sido quebrantada y no nos mantuvimos rectos en la voluntad de Dios, y nuestros planes, los planes que están en nuestro corazón, que han nacido en el corazón de Dios y que Él ha puesto en nosotros, se ven truncados por una mala decisión. Se ven truncados por una mala decisión. ¿Dónde hubiese terminado Abraham si él se hubiese renegado y hubiese dicho, Dios, vos me lo diste, de él tiene que salir la descendencia, y no hubiese hecho lo que Dios le pedía? ¿Dónde hubiese terminado Abraham? ¿Dónde hubiese terminado Isaac? ¿Dónde hubiese terminado su familia? Porque si usted lee Génesis, encontramos que Dios, por medio de su fe, lo bendijo aún en tierras enemigas. En tierras que no eran propias. Dios lo prosperó y lo hizo rico en lugares donde no tenía posibilidad de crecer. Pero Dios halló en él fe. Y si lo trasladamos a la vida de hoy, ¿cuántas veces venimos con nuestra fe tan florecida supuestamente? Pero a la primera que tenemos que tomar la decisión de hacerle caso a la voluntad del Señor, salimos corriendo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros hemos crecido con mi esposa y mi familia en algo que no lo negociamos con nada, que cada vez que tenemos que tomar una decisión, lo consultamos con el Señor. Y esa práctica nos llevó a tomar las mejores decisiones. Porque hasta que Dios no lo autoriza, no movemos un pelo. Literalmente no hacemos nada. Hasta que Dios nos dice, es mi voluntad, encaren, vayan. Y ahí hacemos nuestra siembra porque hay que sembrar para que no nos arrebaten. Hay que honrar a aquel que nos da. Pero requiere paciencia y mantenerse firmes en su presencia sobre todo. Porque cuando tenemos que tomar decisiones, iglesia, escuche bien. Si usted quiere subir de nivel, cada vez que tiene que tomar decisiones va a escuchar muchísimas voces resonando en su corazón. Va a escuchar muchísimas voces hablar en su interior. ¿Qué le dicen qué tiene que hacer? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor actitud? ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Cuál es dónde poner sus recursos? ¿Dónde poner sus fuerzas?
¿Para qué lado salir corriendo? Pero una sola voz es la correcta y es la que Dios determina hablando por medio del Espíritu Santo. No hay otra voz que nosotros tengamos que escuchar y ahí usted va a ser prosperado. Va a ser promovido a un nuevo nivel. No hay otra forma. Acá no hay misticismo, no hay brujería, no hay mística, no hay prácticas de ocultismo, acá no hay rituales, no hay costumbre, acá no hay Pilato, acá no hay que atar sábanas, no hay que hacer cosas raras. Hay que creerle al Dios verdadero, hay que creerle a su palabra, hay que sostenerse en nuestra fe, tiene que estar fundamentada en sus promesas que le dio a David por amor. No hay otra forma de prosperar. ¿Quiere ser exitoso? Exitoso no es ser adinerado. Exitoso es ser un buen administrador de los recursos de Dios. En lo poco o en lo mucho, Dios nos tiene que hallar fieles. Eso es prosperidad. Eso es éxito. Lo medimos de diferente a lo que el sistema lo mide. ¿Va entendiendo? Antes que el 17, en el capítulo 15, versículo 1 dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Quién es el escudo de Abraham? ¿Encontró Génesis 15? ¿Lo tiene ahí? Lo leemos de nuevo. Después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. ¿Quién es el escudo del Señor? ¿De Abraham? El Señor. ¿De dónde viene su recompensa? Del Señor. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún no tengo hijos y ningún heredero de mis bienes? ¿Será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Abraham pensando en lo natural solamente. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosas serán tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. ¿Qué hizo Abraham? Se acercó al Señor, abrió su oído y escuchó lo que salió de la boca del Señor. Y eso fue lo que lo tomó como justicia, porque su fe fue aumentada por medio de la palabra que produce fe. Y su recompensa vino al tiempo de la mano del Señor, que fue su escudo ante la adversidad. ¿Usted cree que no le pasó tantas cosas por la cabeza a Abraham cuando tuvo que entregar a su hijo? Piensa en su hijo. ¿Cuántos son papás acá? Piensa en sus hijos ahora. Piense si viene cualquier persona y le dice: hay que sacrificarlo a tu hijo. Dígame la verdad, ¿qué pensará usted? ¿Qué sentirá usted? ¿Qué se le pasa por su interior? Sin embargo, su escudo fue Jehová. Su recompensa fue Jehová, pero tuvo que acercarse, como dice Isaías, tuvo que escuchar, como dice Isaías, y se tuvo que mantener firme en su presencia para que luego sea prosperado y fue promovido a un nivel más alto. Iglesia, ¿quiere ser prosperado? Iglesia, ¿quiere ser crecido en estos tiempos? La bendición del EPI fue espectacular, la palabra fue espectacular, la experiencia fue espectacular. Pero Dios ya nos promovió a un mejor nivel de servicio. Creímos mucho que no íbamos a ser capaces en ciertas áreas, pero Dios estuvo ahí para multiplicar, para florecer, para bendecir nuestras manos y fuimos capaces de suplir cada necesidad. Dios nos promovió en el servicio. En muchas personas Dios cambió su carácter, porque yo he visto lo mejor de muchos a recibir personas de afuera. Dios nos llevó a otro nivel. Cambiamos el salón, lo trabajamos, lo mejoramos, cambiamos aquel que en su momento fue buenísimo, pero esto es extraordinario, ¿o no? Cambiamos de nivel. ¿Pero todo en qué? En que dos personas se atrevieron a acercarse al Señor, a escucharlo y a mantenerse firme. Nuestra madre espiritual, Adelina, pasó horas y horas orando de noche, escuchando la voz de Dios. ¿Quién fue su refugio? ¿Quién fue su escudo? ¿Y quién fue el que le dio la recompensa?
nuestro papá. Lo vimos prosperar. Lo vimos prosperar y para nosotros hay mucho más crecimiento en lo individual. Si has pensado que no eres capaz de mejorar, Dios te está diciendo, ven, acércate, escúchame, mantente en rectitud de mi presencia, que Él va a hacer prosperar nuestros caminos. Pero no invierta más su salario en cosas que no satisfacen. No invierta más sus tiempos y sus fuerzas en cosas que no traen satisfacción al corazón. Invierta en el pan, en el vino. Invierta en el pan y en el vino, en cosas que van a darnos deleite, como dice Isaías. Pero para pasar de nivel hay que enfocarse en un solo lugar. Iglesia, basta de excusas, basta de peros. En estos tiempos Dios se va a agradar de las personas que encuentren una medida de fe. Los que no tengan fe y los que no quieran agradar, discúlpeme con todo el dolor del mundo, pero el tren va a pasar. Estamos en el tiempo final y Dios necesita encontrar en nosotros fe para que Él pueda hacer su obra. Y si nosotros todavía estamos jugando a los exquisitos, Dios va a encontrar otra persona y se nos va a escapar las oportunidades de crecimiento. Y después no llore porque Dios tiene que avanzar y nosotros vamos a llegar a la medida del varón perfecto, siempre y cuando Dios encuentre en nosotros esa disposición de humillarse en su presencia y mantenerse firmes, inquebrantables. ¿Lo entiende? Cierre sus ojos un momento. Y yo quiero que usted piense, ¿cuántas veces ha equivocado el camino? ¿Cuántas veces puso todo su afán y todas sus fuerzas en el lugar equivocado y gastó todo su salario equivocadamente? Creyendo que iba a poder manipular la bendición del Señor. O que iba a forzar usted los tiempos que Dios ya había preestablecido. ¿Cuántas veces nos creemos más sabios que Dios y le decimos, Señor, ¿por qué tenés que demorar tanto? ¿Por qué no cortamos camino por acá o por allá y le hacemos fácil, Señor? Si tú lo quieres, yo lo quiero, dámelo ahora. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros vamos a recibir la promoción a un nivel que sigue a un nivel más alto, cuando nuestro corazón haya sido suficientemente moldeado para que esa bendición mayor no se nos escape. Cuando fue promovido Abraham, cuando su corazón fue moldeado en un sacrificio que pocos, que diría casi nadie haría. Dios no quiere promover. Dios no quiere estancamientos en la iglesia. Y pongo en primer lugar lo espiritual. Dejo de lado todo lo material porque es una catarata, es un efecto dominó. Usted preocúpese por lo espiritual y se va a reflejar sin lugar a dudas en lo natural. ¿Entendió? Usted preocúpese por lo espiritual 100% y se va a ver reflejado en lo natural. Piense cuántas veces se equivocó y luchó al revés. Luchó al revés, iglesia. Pensó que era con sacrificio humano, pensó que era con actividades físicas, que era ganarse un lugar en la iglesia, en la congregación. Que lo vean porque hace y hace y hace y se olvidó de agradar al Señor. Y nunca va a ser promovido porque Dios busca promover a aquellos que son buenos administradores. Pregúntele a aquel que perdió las monedas que Dios le había dado, que su patrón le había dado. Pregúntele a aquel que aún la había guardado bajo tierra y no la multiplicó, ¿cómo le fue? Pregúntele. Pero pregúntele a su siervo fiel que tomó las monedas que su amo le había dado y las multiplicó para él. Fue promovido a un nuevo nivel por ser buenos administradores de las cosas de Dios. ¿Quiere ser un buen administrador? Acérquese al Señor. ¿Quiere ser un buen administrador? Abra sus oídos. ¿Quiere ser un buen administrador? Aumente su fe con la palabra que sale pura y exclusivamente de la boca y del corazón de Dios, nuestro Padre. No escuche otra voz. No escuche otra voz. El mundo lo va a querer seducir sutilmente con 1.000.000 de cosas que simplemente lo va a hacer desviar del propósito del Señor.
No hay otra forma, iglesia. Pero esta iglesia no se puede mantener de ahora en adelante en el mismo nivel espiritual. Hay que crecer. Hay que crecer. Hay que crecer. Señor Jesús, te honramos, Abba Padre. Te bendecimos en esta noche. Padre, y antes que cualquier otra cosa, antes de volver a confundir nuestras prioridades, Señor, nos inclinamos ante ti. Iglesia, yo no sé cómo va a ser, Yo no le voy a decir que se arrodille, se postre o se pare y levante las manos. Es una decisión personal. Yo sé lo que quiero con Dios. Tengo bien en claro cuáles son mis deseos para con Dios. Pero en esta noche hay que rendirse ante el pie del Señor. En esta noche hay que reconocer de que hemos actuado de una manera equivocada y que hemos pensado en el glamour, en un estatus social, en cosas que son pasajeras, que va a corroer el orín y que se va a consumir la oruga, que son las cosas materiales y se van a quedar cuando Dios venga. Y eso han sido nuestras prioridades. Y hemos exigido a Dios como si tuviésemos el derecho. ¿Sabe cuándo podemos decirle al Señor que cumpla, pero aún así con humildad y sabiendo esperar en los tiempos? Cuando nosotros somos responsables y somos correspondientes con el amor del Señor. No hay otra forma, no tenemos autoridad de exigir a Dios nada si no cumplimos su palabra, si no oramos, si no le agradamos, si no le adoramos, si no le entregamos. No tenemos absolutamente autoridad, porque la autoridad se la damos al diablo. Escúcheme bien y no se asuste, pero la autoridad se la damos a Satanás cuando somos desobedientes. Y Él tiene autoridad sobre nosotros, pero los hijos de Dios que escuchan al Padre, que le aman y que son obedientes, le damos toda la autoridad a nuestro Padre para que cumpla conforme a su voluntad. Padre, te adoramos y te pedimos perdón en esta noche. Si hemos hecho lo incorrecto y hemos malgastado nuestros tiempos, nuestro esfuerzo y nuestra economía, y todo lo que nos has dado, Señor, lo hemos malgastado.